Hablemos del momento en el cual muchos creímos, incluso algunos hasta ahora creen, que Bang nos confirmó que Jimin y Jungkook viven juntos. Bang, el perro de Jungkook. Hablemos de cómo esto fue que comenzó y por qué creemos o creíamos que Bang fue quien nos confirmó esto. Todo aquello comenzó en una transmisión en vivo de Jungkook. Mientras Jungkook leía los comentarios, dejando que su voz fluyera con naturalidad, mencionó a Jimin, quien estaba comentando en esa transmisión. Y como sabemos, cada vez que Jimin comentaba cualquier transmisión en vivo de Jungkook, él se emocionaba. Jungkook se emocionaba como si su artista favorito hubiese comentado en su transmisión, lo cual no está lejos de la verdad, porque lo sabemos. Jungkook es el fan número 1 de Jimin. Y bueno, fue justo entonces que fue la reacción de Bang lo que nos llamó la atención más que la reacción de Jungkook. ¿Y por qué? Y es que en ese momento, como si lo reconociera, como si supiera lo que significa escuchar el nombre de Jimin en ese espacio, Bang, que estaba al lado de Jungkook en el sillón, se levantó inmediatamente y corrió hacia la puerta. Esto no fue un momento aleatorio, fue un gesto cargado de familiaridad, como si de alguna manera Bang, con su instinto puro, hubiera asociado el nombre con algo cotidiano, la llegada de Jimin a la casa. Los perros, como bien sabemos, se acostumbran a rutinas, por lo cual si Bang reaccionó de esa manera al escuchar el nombre de Jimin, yendo inmediatamente a la puerta, es porque cada vez que Jungkook menciona a Jimin o escucha algún sonido, es porque es Jimin quien está detrás de esa puerta esperando ingresar. O sea, que esto es algo que siempre pasa, algo cotidiano. Jimin visitando la casa de Jungkook, o quizás Jimin llegando del trabajo a su casa, la que comparte con Jungkook. No estoy afirmando nada, estos son simples teorías, son momentos que nos dan un indicio de lo que podría o no podría pasar, porque siempre habrá comentarios que dicen, estás afirmando, tú no sabes la verdad. Claramente no la sé, y tampoco lo sabes tú quien está comentando y tirando hate al J-Code. Ninguno de nosotros lo sabe, solo asumimos o vemos teorías respecto a lo que ellos nos transmite o a las situaciones que nos muestra. Sin más, continuemos. Algo que también llamó la atención en esa transmisión en vivo, después de que Jimin apareciera en los comentarios hablando, fue algo que escribió. Él dijo, terminaré de trabajar e iré a casa. ¿A qué casa se refería Jimin en ese momento? Porque Jungkook le estaba diciendo cosas como que ven a comer, ven a tomar un trago conmigo, a hacer una transmisión en vivo. A lo que Jimin le dijo, terminaré de trabajar e iré a casa. No dijo terminaré de trabajar y me iré a mi casa o para mi casa. Dijo iré a casa. Ahora, si crees que esto fue lo único que nos llamó la atención, claramente no es así. En esa misma transmisión, Jimin dijo que quería atarle el pelo a Jungkook y que ya iría a casa a hacerlo. O sea, que iba a ir a casa de Jungkook. Pero como dije, él no se refirió a tu casa, ni a mi casa, sino iré a casa, como decir, a nuestra casa. Estas simples palabras no pudieron evitar que algunos se preguntaran a qué casa se refería Jimin, si era un lugar compartido entre ambos, un refugio para ambos o simplemente una casualidad en sus palabras. Esperemos que con el tiempo tengamos una respuesta clara. Recordemos que el hecho de que Jimin y Jungkook vivan juntos o no ha sido un tema que se ha hablado mucho, por las coincidencias que siempre han habido, por las ropas o las prendas similares que se encontraron en la casa del otro,
o cuando Jungkook ingresó a la casa de Jimin con la contraseña sin tocar la puerta, a diferencia de cómo ingresado a la casa de los otros miembros, y entre otras cosas. Me gustaría hacer un video hablando de lo que yo opino y de lo que yo creo. He visto otros videos en diferentes cuentas G-Code que hablan de este tema y realmente coincido con varias, como también creo que algunas realmente exageran en sus análisis, pero esto es libre. Recordemos que nadie tiene la verdad absoluta, que nosotros solamente vemos los momentos y sacamos conclusiones, pero no podemos afirmar absolutamente nada, porque la verdad solo lo tienen Jimin y Jungkook, y como ya nos hemos dado cuenta, ellos revelan lo que quieren revelar y lo que no quieren lo guardan hasta que en algún momento ellos mismos deciden contarlo. Así que las personas que dicen, yo conozco, yo sé sobre Jimin y Jungkook, yo sé la verdad, son cosas que realmente no les creo. Porque cuando ellos han contado cosas, han sido situaciones que pasaron muchos años atrás, pero que nadie sabía absolutamente nada. Por ello, los únicos que saben la verdad absoluta son Jimin y Jungkook. Y esperemos que en algún momento lo compartan. Y sobre todo a esperar lo que ambos quieran contarnos cuando salgan del ejército. Recordemos que Jungkook tiene casa nueva. Ya anteriormente nos hizo una transmisión en vivo donde nos mostraba ciertos lugares y ciertos detalles de su hogar. Esperemos que cuando salga del ejército, que es el 11 de junio, que ya falta menos de un mes, nos vuelva a hacer como un tour un poco más detallado. Hay muchas teorías diciendo que Jimin se iría a vivir con Jungkook a esta casa que es mucho más grande que un departamento claramente, pero la verdad lo dudo un poco. Si me equivoco, ojalá que sea así, pero personalmente no creo que se dé. Ellos saben al hate que están expuestos, así sea que se vayan a vivir juntos como amigos o como la etiqueta que lo pongas, siento que sería un proceso muy difícil por el hate que les caería y la empresa realmente no los expondría a esto. O quizás ellos toman sus propias decisiones y se ponen fuerte ante esto. La verdad es que no lo sé, hay muchas especulaciones al respecto. Como dije, solo esperemos el regreso de G-Code. Pero quiero que tú me cuentes qué opinas de todas estas situaciones. ¿Quieres un video donde te diga cuál es mi opinión para que tú puedas compartir la tuya? Porque el año pasado, a inicios de año, creo que hice un video hablando sobre este tema y muchos no estuvieron de acuerdo conmigo, lo cual es respetable, pero siempre intento darle un poco de realismo a lo que pienso personalmente. Pero bueno, cada uno tiene sus propias teorías y sus propias creencias, y está bien, pero recuerda que lo importante es respetar a Jimin y Jungkook como personas, fuera del shit, fuera de todo lo que tú quieras, tenles un respeto como personas y como artistas, y también a las personas que los rodean, a los demás miembros del grupo y a sus familias en general. No caigas en eso del hate hacia ellos porque crees que no validan tus teorías. Ellos merecen respeto. Una cosa es lo que nosotros creamos y otra cosa es la verdad que hasta el momento no ha sido dicha. Así que ten presente que el respeto es fundamental.